Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosaelia López Gómez. Actualmente estudio la maestría en Administración y Política Pública con gestión gubernamental en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El título de este trabajo es EA4, la ciencia de la administración pública. Introducción. Los propósitos de este trabajo es presentar el sustento teórico que respalda el enfoque de las políticas públicas y la nueva gestión pública, pros y contras de la administración pública local o nacional, medidas a implementar para corregir, mejorar o transformarla. La importancia de reflexionar sobre este tema es presentar los antecedentes de la nueva gestión pública, presentar la definición, la evolución de las escuelas, de las 4 escuelas principales para el desarrollo de las ciencias de la administración pública. Y bueno, otro tema que estaremos tratando, ¿qué elementos abona la ciencia de la administración pública a la nueva gestión pública? Como lo mencioné anteriormente, la ciencia de la administración pública fue evolucionando y esto nos llevó a la nueva gestión pública. Por lo tanto, el abono, el evento que genera a la nueva administración pública es la historia. Al momento de cómo se desarrolló la administración pública, qué elementos fueron importantes que trascendieron a la nueva administración pública y cuáles fueron desechados. Este tema lo veremos con lo que son los pros y los contras de la nueva administración pública. Entonces, pues por eso es importante el desarrollo de estos temas. Ahora vamos a empezar primero con la definición de la administración pública. Entonces, tenemos una definición de Martínez J. 2018, en la que nos dice que es un conjunto de medios humanos y materiales que tienen encomendado el ejercicio de las funciones y competencias que el ordenamiento jurídico de un país o territorio le encomienda a los poderes públicos, con la misión de administrar, gestionar algunos entes públicos, incluyendo al Estado y las jurisdicciones regionales locales. Está conformado por un conjunto de instituciones y de organizaciones de naturaleza y carácter público. Otra definición nos la presenta Galindo, Miguel Galindo, que nos dice que la ciencia de la administración pública es una ciencia social que tiene por objeto la actividad de órgano ejecutivo cuando se trata de la realización o prestación de los servicios públicos en beneficio de la comunidad, buscando siempre que sus prestaciones se lleven a cabo de manera racional, a efecto de que los medios e instrumentos de la misma se apliquen de manera idónea para obtener el resultado más favorable para el esfuerzo conjunto realizado. Otra definición nos la presenta Alejandro Carrillo A., en 1988, que define la administración pública como el sistema dinámico integrado por normas, objetivos, estructuras, órganos, funciones, métodos y procedimientos, elementos humanos y recursos económicos y materiales a través de los cuales se ejecutan e instrumentan las políticas y decisiones de quienes representan o gobiernan una comunidad políticamente organizada. Teniendo ya nosotros estas definiciones, tenemos la base teórica de lo que es la ciencia de la administración pública. Posteriormente, vamos a ver el tema de los antecedentes de la administración pública. Esta se sustenta en 4 escuelas, que sería
que sería la escuela francesa, la escuela alemana, la escuela estadounidense y la escuela británica. Empecemos con la escuela francesa. La escuela francesa, la ciencia de la administración pública, su padre fundador es Charles Jean-Baptiste, quien en su obra Principios de la Administración Pública establece los principios para el estudio de la acción gubernamental. Baptiste señala: me propuse pues tratar a la administración como ciencia por lo respectivo a la teoría de los principios productores de las cosas administrativas, como arte, por cuanto la aplicación de los principios a la ejecución de las leyes, y como institución política es un conjunto de la organización de las autoridades ejecutoras. Tal es el sistema completo de la ciencia administrativa. Bajo estos tres conceptos, deducidos de la naturaleza misma de las cosas, me prometí determinar la doctrina administrativa y demostrar que sus principios constituyen una ciencia. Entonces, pues tenemos que en la escuela francesa es donde principalmente se desarrolla las ciencias de la administración pública, que nos da pie a todas las demás escuelas, la evolución. Posteriormente tenemos a la escuela alemana. La escuela alemana venía de un desarrollo de un modelo prusiano protomilitar. Entonces, las ciencias de la administración pública contemporánea de la escuela alemana es heredera de las ciencias comerciales y de los conceptos forjados por Lorenz von Stern. Es importante mencionar que no se veía las ciencias de la administración pública como algo nuevo. Fue una evolución o tomó sus bases de las ciencias comerciales. Además, existe una amplia tradición burocrática y militar en la escuela alemana. Entonces, en la escuela alemana destaca la influencia por la práctica de las ciencias de la administración pública. Otro evento importante que desarrolló la teoría de la burocracia de Max Weber en su obra Economía y Sociedad, que afirma que hay una clara permanencia por el desarrollo burocrático de organización administrativas, caracterizada por la regla impersonal, y que si no, la continuidad de la tradición alemana establecida en el modelo prusio protomilitar. La administración pública en Alemania, de acuerdo a Weber, ha seguido tres etapas. 1. La era del cameralismo y la ciencia de la policía. 2. La declinación del estudio original de la teoría de la administración. Y 3. El surgimiento de las ciencias administrativas. Como vamos viendo, es una evolución, como lo mencioné anteriormente, no fue un evento instantáneo o aislado, fue la evolución a las ciencias de la administración pública. Ahora tenemos a la escuela estadounidense. En la escuela estadounidense, Estados Unidos se interesó por el desarrollo de las políticas y la administración pública. Esto a finales del siglo XIX, cuando pasó de una sociedad agrícola y rural a un estado urbano e industrial, lo que requirió estructuras de gobierno más consistentes y de agentes mejor preparados. Que esto llevó a que las universidades enviaran a personas a las universidades alemanas a fin de que fueran adiestrados, a que estudiaran en las escuelas alemanas las ciencias de la administración para poderlas implementar en el país, para llevar estos conocimientos a Estados Unidos. Entonces, el fundador de la escuela estadounidense fue
Woodrow Wilson, que en su obra de estudios de 1987, el estudio de la administración, estableció que tiene dos metas, que el estudio administrativo tiene dos metas. Uno, descubrir qué puede hacer adecuada y exitosamente el gobierno. Y dos, cómo puede hacer con la máxima eficiencia y el mínimo costo posible de dinero o esfuerzo, que es lo que nos lleva a las ciencias de la administración pública. Cómo maximizar eficiencias y cómo minimizar costos o gastos, ya sea de dinero o de esfuerzo humano. Cómo hacer más eficiente la administración pública. Y ya finalmente tenemos a la escuela británica. La escuela británica, bueno, tiene varios antecedentes y ahorita nos vamos a enfocar en el liderazgo británico de la ciencia de la administración pública, que inicia en 1990. Como mencioné, había antecedentes desde 1179, pero bueno, enfocándonos en los años 90, surge como consecuencia de la política de la privatización. Christopher Hood realizó grandes aportes a las teorías de la administración y sobre una visión humanista. Entonces, en este nuevo enfoque surge lo que es el enfoque de la nueva gestión pública, que significó un cuestionamiento a la ciencia de la administración pública y que se exportó a todo el mundo. Entonces vemos que tuvimos primero la escuela francesa, donde nacen las ciencias de la administración pública. La escuela alemana, que le dio más desarrollo, que a partir de sus conocimientos, de su estructura protomilitar, trata de implementar las ciencias de la administración pública en su gobierno. Posteriormente tenemos a la escuela estadounidense, que envía a personas a Alemania, a las universidades, para que sean capacitadas, para que importen a Estados Unidos toda la información, todos los conocimientos, todo lo que se está viviendo y se está llevando a cabo en Alemania para implementarlo, hacer mejores prácticas. Y finalmente tenemos la escuela británica, que ya en la escuela británica surge la nueva gestión pública, que es la que da el pie al siguiente paso de la evolución de las ciencias de la administración pública. Y bueno, continuamos con el siguiente tema de la administración pública local o nacional. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la ciencia de la administración pública? Y lo vimos precisamente en las escuelas, ¿no? Nos decía la eficacia, que es realizar las cosas en el tiempo que nos han establecido. Eficiencia, llevarlo a la práctica con el menor coste y con el máximo provecho de los recursos con los que contamos. Tenemos la coordinación de recursos. Llevar a cabo estas actividades hacia grupos sociales. Y finalmente la productividad. Las desventajas que nos presenta la administración pública local o nacional es el papeleo excesivo. Hay demasiados procesos que requieren que se lleven a cabo actividades que nos generan papeles, que nos generan firmas, y si no está esta firma, si no está el documento sellado, firmado, no sigue la siguiente pauta, ¿no? También se presenta lo que es la corrupción, porque al momento de no sustentar se encuentran brechas a través de los cuales se puede generar este tipo de actividades. Actividades redundantes es otra desventaja, en donde se le puede dar a una persona, se le puede asignar una tarea y adicionalmente 2 o 3 personas están haciendo lo mismo. Es lo que nos están generando las actividades redundantes, que es lo mismo que están haciendo los mismos. No hay esta eficiencia y eficacia, está siendo bloqueado en ocasiones
al momento de no llevar a cabo una buena estructura. Después tenemos que se le da preferencia a los beneficiarios. Como veíamos que teníamos una ventaja que son los grupos sociales a los que se les asigna algún beneficio público, también se puede prestar a que haya preferencias sobre ciertos grupos o ciertas personas, es decir, se presenta lo que es el nepotismo, se puede presentar otros tipos de actividades, actitudes, corrupción y demás, que hacen que los beneficios no lleguen a toda la población, sino a un grupo en específico. Y otra de las grandes desventajas que se presentan en la administración pública nacional, local o estatal es los servicios y tecnología obsoletos. Es decir, actualmente en algunos lugares se está viviendo, se están llevando actividades con equipos, con sistemas atrasados, con equipos lentos, con equipos que no cuentan con las características que se requiere para llevar a cabo sus actividades, lo que a la larga nos genera que aunado con lo que es el papel excesivo, que los trámites sean largos, tardados, que una actividad que pudiera resolverse en un menor tiempo nos está llevando a meses, a que la persona, el beneficiario, el ciudadano común tenga que volver a las oficinas, que tenga que volver por una firma, que tenga que volver por un por una copia, que lo hayan realizado porque le faltó un documento o esto, ¿no? Esto que nos está presentando atrasos en atención, atrasos en la resolución de los conflictos, ¿no? Que al final, pues como vimos la definición, la administración pública, las ciencias de la administración pública, pues están para servir a los ciudadanos, están para servir a la comunidad. Y entonces, pues actualmente sí se presentan algunas desventajas que son sustentables y que pueden ser llevadas a cabo de forma más práctica, de forma más eficiente. Y esto nos lleva al siguiente tema, ¿cuáles son las medidas para mejorar o transformar la administración pública? Y esto va muy aunado con lo que es la nueva administración pública, porque en la nueva administración pública se pretende ya solucionar este tipo de inconvenientes o de desventajas que se presentaron en la administración pública. Entonces, bueno, entre los principales tenemos mejores prácticas. Y en las mejores prácticas es perdón, en las mejores prácticas tenemos presentar la información de forma más coherente, llevar las cosas al siguiente nivel, ya no presentarlas de forma rutinaria, sino ir mejorando, ¿no? Esto que nos indican las mejores prácticas, ir mejorando, evolucionando, tomar los problemas que se presentan al día y solucionarlo. Y entonces ya no se va a presentar este problema, se presentará probablemente otro, pero ya es una evolución, ¿no? Y es lo que nos indican las mejores prácticas. Otra de las formas que podemos mejorar es a través de las auditorías, que también son presentes en las oficinas de la administración pública, donde la Auditoría Federal de la Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo auditorías a las oficinas gubernamentales, donde, bueno, más que cuestionar es analizar los procedimientos, las formas de realizar las cosas, cómo se puede, bueno, y te deja las recomendaciones, ¿no? De cuál es la mejor forma que pudiéramos hacer una actividad. Otra de las medidas para transformar la administración pública es la profesionalización en la administración pública del personal, es decir, capacitar al personal y llevarlo al siguiente nivel de conocimientos. Y no es explicarle lo mismo una y otra vez, ¿no? No es tomar el mismo curso 5 veces, es la persona, el servidor público, sea capaz de llevar a cabo sus actividades de la forma mejor, de forma más eficiente.
de forma más transparente a través de los conocimientos, a través de la capacitación, a través de conocer el sistema, a través de mejorarlo, si es necesario cambiar el sistema, de hacer actualizaciones, pues estar dispuesto a realizarlo, ¿no? Otra de las medidas es procesos homogéneos en toda la administración pública, es decir, que si tú vas a la Secretaría de Hacienda, vas a la Secretaría de Economía, vas a la Secretaría de Educación Pública, se lleven a cabo los mismos procesos internos, por así decirlo, ¿no? En las cosas que coincidan pudieran ser homogenizarlos, es decir, por ejemplo, lo que es contratación de personal, a que todos lleven el mismo proceso y con esto evitamos la duplicidad también de funciones en la administración pública. También, bueno, a esto nos referimos con los procesos homogéneos, austeridad y está muy presente, ¿no? Eh, solamente tener y ocupar los recursos para lo que son, para la administración pública y no para las copias de la escuela, no para o que desaparece la papelería de las oficinas y no solamente la papelería, sino muebles y demás, ¿no? Entonces, pues a esto se refiere con austeridad, que nos lleva a ser conscientes del material que estamos ocupando, de los recursos disponibles, tanto materiales como humanos, porque en austeridad también podemos tomarlo a nivel de recursos humanos, que sería evitando la duplicidad de funciones, que es lo que veníamos hablando de unas de sus desventajas, que en ocasiones hay 3 personas que hacen la misma función, en el caso de, por ejemplo, ¿no? Que un jefe, un director tenga 3 secretarias que hacen exactamente lo mismo. Entonces, pues por eso al momento de nosotros implementar la austeridad, en caso de ser requerido, pues se asignará solamente una secretaria al director y no 3. Entonces, pues esto es el tema que se presenta. Y bueno, ya como conclusiones y en resumen, bueno, vimos la definición de la ciencia de la administración pública y vimos sus antecedentes de las escuelas, las ventajas y desventajas de la administración pública y bueno, ¿qué aprendizajes nos llevamos de este trabajo? Bueno, pues y como lo mencioné al principio, ¿no? No fue un evento aleatorio, no fue un evento al azar. La administración pública no fue algo que surgió de la nada, ¿no? Fueron, fue a partir de las, de la cimentación, en su estudio principalmente fue en las escuelas, pero esto se viene desarrollando desde mucho tiempo antes, ¿no? Ya las escuelas fueron las que le dieron los sustentos y las bases y ya lo llevaron a la realidad, ¿no? Ya fue una implementación, ya fue más visible. Anteriormente, pues no tenía este nombre o esta separación de la política, era como todo junto, venía todo el paquete incluido. Pero ya a partir de las escuelas ya los separamos de las ciencias políticas y vemos que existen unas ciencias de la administración pública que nos indica que es un tema separado, ¿no? Que es un tema que se desarrolla y es para los servidores públicos, como, como, como ver esta parte, ¿no? El servidor público que es tanto el presidente, que es tanto los que están en las oficinas de gobierno, tanto nacional, local o estatal. Vemos esta parte que ya trata como de homologarlos, de no dejarlos todos aislados, unos en cada lado haciendo lo que quieran, ¿no? Sino ya es como esta confusión de este empalme de conocimientos, ¿no? Como de decir que todos están disponibles, ¿no?
Bueno, finalmente tenemos las referencias que fueron requeridas para este trabajo. Tenemos la definición de Martínez de 2018, que fue recuperado en el Diccionario Social y Enciclopedia Jurídica en Línea. Tenemos también, se consultó a Humberto Fernández 2016 con el libro Fundamentos de las Ciencias de la Administración Pública del siglo XXI. Y a Joan Mascareño 2016, Nueva Gestión Pública Recuperado de, viene la dirección. Por mi parte sería todo, les agradezco la atención, muchas gracias.